Bueno, vamos a ver en este video cómo se le llama a cada uno de los elementos de un triángulo rectángulo. Acá tenemos dos triángulos rectángulos, ¿sí? El triángulo ABC y acá tenemos el mismo triángulo ABC. Los vértices en el caso son ABC minúsculas, ¿sí? Y a los lados los llamamos A, B y C mayúscula. Bien. El lado opuesto al vértice B es B mayúscula, el lado opuesto al vértice A es A mayúscula, el lado opuesto al vértice C es C mayúscula. Entonces, en ambos triángulos, ¿sí? El lado que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa y esta es la hipotenusa. Eso es igual en ambos triángulos, ¿sí? Los otros dos lados, ¿sí?, que están comprendidos en el ángulo recto, se llaman catetos. Este es el cateto B y este es el cateto C. Cateto y cateto C. Ahora bien, dependiendo de en qué ángulo estemos mirando el triángulo, ¿sí?, cada uno de esos catetos va a tener un nombre distinto. Si estamos mirando el triángulo, ¿sí?, si estamos parados en el ángulo B, ¿sí?, respecto del ángulo B, va a haber un cateto que va a ser el cateto adyacente y otro que va a ser el cateto opuesto, ¿sí? El cateto adyacente es el que forma parte del ángulo B, ¿sí? Siempre lo estamos considerando los ángulos agudos, ¿sí? Vamos a considerar o el ángulo B que está acá abajo o el ángulo C que está acá arriba, ¿sí? Entonces, si estamos parados en el ángulo B, perdón, entonces el ángulo B está formado por la hipotenusa y por un cateto, por esta hipotenusa y por este cateto. El cateto que forma el ángulo B, sí, que está pegado al ángulo B, es el que llamamos el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, respecto del ángulo B, el cateto adyacente es C, ¿sí?, este que está acá. El cateto opuesto va a ser el que esté enfrente del ángulo B, el que no forma parte de B, ¿sí? El cateto que está enfrente de B es el que está acá, ¿sí?, que es B mayúscula. ¿Sí? Siempre estamos mirándolo todo desde el ángulo B, ¿sí? Respecto del ángulo B, el cateto adyacente es el C, ¿sí?, es el segmento C, que está pegado al ángulo B y que forma parte del ángulo B. El cateto opuesto es el que está enfrente, ¿sí? Tenemos el ángulo B acá, el que está enfrente es el cateto opuesto, en este caso es B. ¿Qué pasa ahora si en lugar de mirarlo desde el ángulo agudo B, lo miramos desde el ángulo agudo C? ¿Sí? Entonces, ahora cambia, porque el cateto adyacente de C no es este, ¿sí? C está formado por este cateto y por la hipotenusa. Entonces, el cateto que esté pegado a C va a ser el cateto adyacente, ¿sí?, que es el que forma parte de C. En este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser B, ¿sí? Entonces, respecto del ángulo C, el cateto adyacente es B. Y el cateto opuesto, respecto de C, es el que está enfrente de este ángulo, ¿sí? Enfrente de este ángulo es este cateto, que es el cateto C, ¿sí? Fíjense que cambia. Respecto del ángulo B, el adyacente era C y el opuesto es B, pero respecto del ángulo C, el adyacente es B y el opuesto es C, ¿sí? Entonces, tenemos tres elementos en un triángulo, ¿sí? En realidad dos, cateto y hipotenusa, pero respecto de cada ángulo agudo, ¿sí?, tenemos un cateto que se llama adyacente, que es el que está pegado al ángulo, y un cateto que se llama opuesto, que se está enfrente del ángulo, ¿sí?, que no forma parte del ángulo. Bien, con eso terminamos la parte de el nombre, ¿sí?, de decir los nombres que vamos a usar, ¿sí?, o las definiciones que vamos a usar para poder estudiar triángulos rectángulos.